La carrera de Emma Robert es de lo más variada. Ha participado en un montón de películas desde los 2000 y en otras tantas series para televisión. Fue sin embargo con Ryan Murphy con quien Emma logró más popularidad. Bajo su dirección, Emma ha participado en algunas de las temporadas de American Horror Story y también en la mítica y poco reconocida Scream Queens. Hace poco protagonizó una peli romántica junto a Diane Keaton, Richard Gere y Susan Sarandon, y ahora regresa de la mano de Prime Video con una comedia sobre el sueño de una chica de lograr trabajar para la NASA. Resumiendo, novata espacial. Esta es Tiffany Rex Simpson, una chica que desde pequeña tiene la ilusión de viajar al espacio. Rex compartía este sueño con su madre, que falleció cuando ella tenía tan solo 10 años. Desde ese momento, Rex no ha parado de innovar en un montón de experimentos que sin formación alguna ha fabricado. Su mejor amiga Nadine alucina con cada uno de ellos y le motiva a conseguir el sueño de su vida, convertirse en astronauta. Sin embargo, Rex lo ve algo casi imposible. Nunca pudo ir a la universidad por la prematura muerte de su madre y no ha logrado estudiar nada que le permita entrar a formar parte de la NASA. Rex trabaja como camarera, esperando que algún día un milagro le acerque un poquito a su sueño. En una reunión de exalumnos de la secundaria, Rex se reencuentra con Todrick, que sí, es Sebastián Yatra. Yo también he flipado al verlo. Pues Todrick es un ex compañero de Rex que, inspirado por la capacidad innovadora de la chica, ha logrado fundar una aerolínea espacial. Que ella le haya servido de inspiración a Todrick para alcanzar su objetivo motiva a Rex a luchar por su sueño y llegar así al espacio como a su madre le hubiese gustado. Rex y Nadine leen los requisitos para formar parte del programa de entrenamiento de astronautas de la NASA. Se dan cuenta nada más leer el primero que va a ser complicado ingresar ahí. Y es que Rex no está para nada cualificada. Lo que sí que está es muy motivada. Esto es lo que lleva a Rex a escribir una carta a la dirección de la NASA en la que les explica sus sueños y cómo su mente innovadora podría serles de ayuda. Nadine, que sabe que con esto no será suficiente, decide meter mano y cambiar un poquito la carta que Rex les envía. Infla el currículum de su amiga, además de añadir experiencia laboral que no tiene, poniendo además unas cuantas recomendaciones de supuestos jefes de Rex. Nadine envía la carta sin decirle nada a su amiga. El currículum embellecido hace que Rex destaque entre los solicitantes y que el programa de entrenamiento la acepte como candidata a ser astronauta. Rex flipa y Nadine mucho más. Decide no contarle la verdad a Rex, dejando que ésta crea que los dirigentes del programa de la NASA, el Dr. Logan y la Dra. Pam, la han seleccionado a pesar de saber que nunca llegó a entrar en la universidad. Una vez que Rex llega hasta allí, conoce al resto de compañeros que van a formarse para ser uno de los 4 elegidos para una expedición a la Estación Espacial Internacional. Rex enseguida destaca entre el resto que o son tímidos, o repelentes, o simplemente imbéciles. El carácter enérgico y entusiasta de Rex le hace distinguirse, además de llamar la atención del Dr. Logan. Este tiene que hacer de vez en cuando llamadas de verificación para asegurar que las recomendaciones de los candidatos son correctas. Esas llamadas a los supuestos jefes de Rex son atendidas por Nadine, que finge ser una persona distinta en cada llamada. Mientras Nadine cubre a su amiga, ella trata de aprender todo lo que puede. A pesar de darse cuenta que tiene un nivel mucho más inferior que el de sus compañeros, su ilusión por ir al espacio y sus ganas de ser una más la mantienen igual de contenta que el primer día. Todo cambia cuando durante una entrevista personal, Rex se da cuenta de que su currículum está un poquito inflado. Enseguida piensa en Nadine y, tras salir airosa de la entrevista inventándose un montón de mentiras para que sus superiores no descubran la verdad, va a llamar a su amiga. Nadine le pide perdón por alterar su currículum, diciéndole que nunca pensó que la fuesen a llamar.
Rex se enfada con ella por haber hecho eso a sus espaldas, decepcionándose al ser consciente que está allí por mentir. En ese momento, su compañera de cuarto, Violet, la escucha. Rex trata de explicarle todo, pero Violet, que aunque es una erudita no tiene casi fuerza física, le propone un intercambio. Ella le ayudará con la física y las matemáticas si Rex la pone en forma. Rex acepta pensando que si logra ponerse al nivel que el resto, nadie se dará cuenta de su falso currículum. A medida que avanza el curso, Rex crece y mejora intelectualmente. Pero no así Violet, que no consigue superar las pruebas físicas. La chica es expulsada del programa, al igual que algunos otros de los integrantes. Rex logra seguir adelante, rayada porque Violet le ha dicho antes de marcharse que con mentiras no se llega a ninguna parte. Decidida ya a seguir para adelante y convencida de que puede estar entre los 4 ganadores, Rex consigue además que sus compañeros le tomen cariño y que Logan se quede fascinado con su personalidad. Su timidez y su excesiva responsabilidad le han impedido divertirse en la vida. Rex consigue cambiar esto y hacerle ver que la ilusión y la alegría también pueden formar parte de su trabajo. No solo el entusiasmo de Rex sorprende a los superiores. Pam se impresiona con la capacidad de la chica para mantener la calma en situaciones extremas. Esto y todo lo que ha aprendido durante el curso hace que Rex se quede entre los últimos 5 finalistas. Es aquí cuando las cosas se complican. Rex se entera que tiene que superar un nuevo desafío, concretamente conseguir volar esto. Rex entra en pánico planteándose echarse para atrás y contar la verdad. La adrenalina del momento y sus ganas por conseguir ser astronauta le llevan a tomar la decisión de callarse. Rex logra despegar mientras Logan descubre por un error de Nadine que realmente todo el currículum de Rex es mentira. Logan entra en las redes sociales de la chica y descubre que nunca se graduó en nada y que trabajaba como camarera antes de entrar en el programa. Logan va corriendo hasta el aeródromo, pero ya es demasiado tarde. Rex está volando con su instructor y muerta de miedo por si comete algún error. No es así hasta que el instructor se entera por Logan que Rex jamás ha pilotado nada, siendo ahí cuando tanto Rex como el hombre entran en pánico. Finalmente Rex logra aterrizar y es escoltada por la seguridad fuera del programa. Tanto sus superiores como sus 4 compañeros la miran decepcionada. Rex regresa a casa y vuelve a trabajar como camarera pensando que ha fallado a su madre y que su sueño de ir al espacio nunca podrá alcanzarlo. 8 meses después, los 4 finalistas del programa de la NASA son enviados a una expedición a la Estación Espacial Internacional. A las horas, Rex se entera por las noticias que tras llegar la nave a la estación espacial, una nube de micrometeoritos la ha dañado. Sus 4 compañeros han quedado atrapados y en 72 horas se quedarán sin electricidad. Rex alucina con la noticia al mismo tiempo que le surge la idea de cómo lograr rescatar a sus compañeros. Todo lo que aprendió durante su tiempo en el programa le sirve para idear un plan que presenta a Logan y a Pam. Rex les pide que la envíen a ella en la misión de rescate. Logan lo descarta por completo, pero Pam, sin embargo, no lo ve tan mala idea. La solución que Rex les ha planteado es innovadora y puede funcionar. La NASA decide enviar a Rex, que pide ayuda tanto a Todrick como a Violet. Con ella como copiloto, Rex consigue llegar con el cohete de Todrick al espacio. Rex logra así finalmente su sueño de ver la Tierra desde el espacio. Una vez que llegan al punto de estacionamiento, Rex ejecuta su plan. Los 4 compañeros atrapados alucinan al ver que ella es la persona que la NASA ha elegido para rescatarlos. Dejándose llevar por situaciones que ha vivido en el pasado, Rex logra que la estación espacial vuelva a funcionar y que sus 4 excompañeros puedan regresar a la Tierra y empezar así a hacer grandes cosas. Al poco tiempo de regresar, la vida de Rex cambia por completo.
Ella y Violet se convierten en astronautas de la compañía espacial de Todrick. Junto a él crean nuevos inventos para el espacio. Rex comienza a salir con Logan y dirige junto a Violet y Nadine un campamento espacial.